Chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Alcántara Lozano, soy alumna de quinto año y conmigo vamos a ver, vamos a divertirnos un rato con estos casos que he traído sobre crisis hipertensiva. Lo único que les voy a pedir es que participen bastante, la verdad, porque el momento de equivocarse es aquí y ahora. Y si es que se equivocan, no se sientan mal, en realidad, o sea, tómenlo como una oportunidad para aclarar los conceptos, los conocimientos, y en realidad eso es lo que se busca, ¿no? Aclarar las dudas y que los conceptos queden claros. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a empezar con el primer caso, que es este de acá. Entonces, tienen 2 minutos para marcar. Y ya. Entonces, esos son los resultados y la mayoría ha obtenido una muy buena respuesta. En realidad la clave es emergencia hipertensiva, pero vamos a ver por qué no son las otras claves, o si es que existe alguna duda, vamos a aclararla, porque los otros han marcado también pseudocrisis y urgencia hipertensiva. Entonces, vamos a ver lo que está pasando aquí. Entonces, tenemos a una paciente mujer de 54 años con diagnóstico de diabetes mellitus desde hace 4 años en tratamiento con metformina y HTA desde hace 3 años en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida. Es una paciente bien controlada, tengan en cuenta eso. Y en esta ocasión acude a urgencias por constatar en domicilio una presión arterial de 190 con 120 y presentar cefaleas muy intensas. En el examen físico ustedes encuentran que la presión arterial está en 193 con 112 y además encuentran una creatinina que está en 1.6. Entonces, haciendo un análisis de descarte, que es lo que usualmente hacemos en las preguntas del examen, yo también lo hago todo el tiempo. Con estos datos, la primera alternativa que descartamos es que fue una mala toma de presión. ¿Por qué? Porque tanto en su domicilio como ya en el centro médico vemos las presiones elevadas. O sea, si bien es cierto no tienen los mismos valores, pero igual están elevadas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer
cuando nosotros tenemos una elevación aguda de la presión arterial es hacernos una pregunta. Y es si la paciente presenta o no una crisis hipertensiva. Y si es que la presenta, saber si es que estamos ante una urgencia o una pseudocrisis. ¿Ok? En este caso, el hecho de que la paciente presente una creatinina en 1.6, a nosotros nos haría pensar que podría ser el hecho de que ahorita esté teniendo una insuficiencia renal aguda, ¿ya? Pero más adelante vamos a ver que podría ser que en este caso, si fueran otros los datos, podríamos estar ante una urgencia hipertensiva, incluso teniendo una creatinina en 1.6. Entonces, para empezar, una crisis hipertensiva es la elevación aguda de la presión arterial sistólica a la presión arterial diastólica. Pero ustedes me dirán, ya, pero ¿y en cuánto es el valor? ¿No? Entonces, para eso, los valores que han definido una crisis hipertensiva han variado demasiado a lo largo del tiempo. Como les muestro acá, ha habido una completa evolución desde un inicio de pensar en valores de 180, 120, hasta pensar en valores de 200 y 120, ¿no? Entonces, si vamos avanzando con el tiempo, lo actual que se tiene como definición es valores de presión elevadas, para la presión arterial sistólica 180 y la presión arterial diastólica 120. Entonces, esos son los valores que nosotros vamos a manejar. Acuérdense, presión arterial sistólica mayor a 180 y presión arterial diastólica mayor a 120. Entonces, regresando al caso, Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra presión elevada, nosotros lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿ok? Nuestra pregunta clave es, ¿hay o no hay signos o síntomas de una lesión aguda de órgano diana? Y los órganos diana son los que ustedes bien conocen, que son corazón, cerebro, retina y riñones, ¿ok? Entonces, para eso, ustedes tienen que hacer una exhaustiva anamnesis preguntando sobre síntomas que les puedan a ustedes llamar la atención y pensar en que hay una lesión en estos órganos y orientar su exploración física hacia eso. Entonces, si ustedes están en la revisión cardiopulmonar, ustedes tienen que estar pensando en si encuentran taquicardia, si encuentran taquipnia, si encuentran ingurgitación yugular o si encuentran crépitos, ¿no? Eso les va a ustedes hacer pensar en, oye, puede ser una insuficiencia cardíaca. En exploración neurológica, si ustedes encuentran alteración de la conciencia, crisis convulsivas, signos de focalización, si ustedes leen acá, ustedes no encuentran cefalea, que es lo que presentaba la paciente. Pero ojo, ustedes tienen que tener en cuenta, con respecto a la cefalea, que si bien es cierto, puede ser un signo de que la paciente esté teniendo un daño cerebral. ¿Por qué? Porque podrías estar ante una encefalopatía y una hipertensión intracraniana. Y esta cefalea va a tener ciertas características semiológicas. Va a estar acompañada de ciertos síntomas como vómitos, como alteración en la visión, van a tener, pueden incluso tener alteración de la conciencia. Y además, el dolor de la cabeza, o sea, esta cefalea en una hipertensión endocraniana, tiende a ser de mayor intensidad en las mañanas y además es progresiva, o sea, va aumentando en intensidad, a diferencia de una cefalea tensional. Por eso es que cuando ustedes tienen a los pacientes, ustedes tienen que discriminar bien si es que la cefalea que está presentando es una cefalea tensional. Y luego de ustedes haber resuelto esa duda, esa gran pregunta, lo que tienen que saber es si es que encuentran estos síntomas o signos de lesión de órgano diana, ustedes están ante una emergencia hipertensiva. Y esto significa que ustedes tienen que, dependiendo del tipo de emergencia hipertensiva en la que estén, van a orientar su tratamiento. Por eso es que es muy importante esta pregunta clave. Y si es que ustedes no encuentran signos o síntomas de lesión de órgano diana, ustedes lo que tienen que hacer es, espérate, ya, no es una emergencia hipertensiva,
pero tengo que descartar si es que es una pseudocrisis o es una urgencia hipertensiva. Entonces, para eso, lo que se hace es que el paciente esté en reposo 30 minutos y se vuelve a hacer una medida de la presión arterial. Y si los valores permanecen elevados, o sea, mayor a 180, 120, es una urgencia hipertensiva. Y si es que los valores son menores o iguales a 180, 120, estamos ante una pseudocrisis. Entonces, como les había dicho, en nuestro caso tenemos una paciente que es bien controlada y que en su tratamiento con diabetes mellitus, ella solo está tomando metformina. Si nuestra paciente tuviera daño renal, el tratamiento no solo sería con metformina. Usualmente cuando los pacientes con diabetes tienen ya daño renal, el tratamiento que se sigue es metformina más un inhibidor de SGLT2, ¿ok? Además, no nos muestran valores basales de creatinina, ¿ya? No solo nos están mostrando este valor. Y además, si es que la paciente tuviera una nefropatía diabética, si bien es cierto, la nefropatía puede aparecer a partir de los 2 años de iniciada la evolución de la diabetes, el pico de incidencia es a los 10 o 20 años, 10 a 20 años de tener la diabetes. Y ella solo tenía 4 años. Y como les dije, estaba bien controlada. Entonces, por lo tanto, lo más probable que tenía la paciente era que esta creatinina se estaba elevando en este momento por la elevación de la presión. Entonces, estaríamos ante una emergencia hipertensiva. Por otro lado, si se dan cuenta, señalé en amarillo lo de las cefaleas. ¿Por qué? Como les había mencionado, algo que tenemos que tener en cuenta bastante es el hecho de cómo es la semiología de esta cefalea. ¿Ok? Si es que en este caso nosotros estamos ante una cefalea tensional, y bueno, no sé, me gustaría que alguien me escriba en el chat, o si quieren, hablen, sobre las características semiológicas de una cefalea tensional. Ustedes están fresquísimos con semiología, entonces creo que al toque me lo van a decir. Vamos, anímense, anímense, ustedes pueden, chicos. Ok, dolor opresivo, muy bien. Pero este dolor opresivo tiene alguna otra característica. Ya, bilateral, muy bien. ¿Alguien más o sea, es una cefalea usualmente holocraniana, ¿ok? La intensidad es variable y puede estar asociado a ciertos niveles de estrés. Los pacientes a veces refieren que apareció después de que se discutió con alguien o algo así. Entonces, para diferenciarlo, por ejemplo, de una migraña, nosotros en el caso de las cefaleas tensionales no está asociado a luces, a sonidos, exacto, y no tiene síntomas autonómicos. Muy bien. Dolor como en Van Down Vincha, muy bien. Entonces, si nosotros tenemos bien claro esto, nosotros vamos a poder discernir si es que estamos ante una cefalea tensional o una cefalea que debe llamar nuestra atención porque podríamos estar ante una emergencia hipertensiva. Entonces, ¿por qué les hablé de la cefalea tensional y esto? Lo que pasa es que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí yo creía que la cefalea estaba causada por la elevación de la presión. Y así como yo, muchísimos pacientes asocian la elevación de la presión con su cefalea. O sea que esta cefalea está causada porque se le subió la presión. Y les he traído este estudio, es la parte de la discusión del estudio del paper, en donde a nosotros nos habla, ¿no? Nos dice que la ausencia de la asociación entre la cefalea y la hipertensión ha sido constantemente demostrada. Y además mencionan que muchos estudios en los que se han monitorizado la presión arterial en pacientes que presentaban cefalea, ha demostrado que cuando los niveles de presión bajaban, la cefalea seguía presente y no se alteraba su intensidad ni sus características.
Entonces, esto ha hecho que realmente nosotros nos demos cuenta de que no hay una asociación, pero lo que nosotros tenemos que pensar y darnos cuenta también es de que pueden existir coincidencias en que la cefalea esté presente y también esté presente la elevación de la presión arterial, que es lo que usualmente sucede, ¿ok? No es muy alejado de la realidad el hecho de que se presenten las cefaleas junto con las crisis. Entonces, por eso les muestro este estudio que está acá. En este estudio lo que se buscó es explorar el desarrollo de creencias de ciertos síntomas como señales de que a los pacientes se le ha subido la presión. Entonces se le preguntó a los pacientes si es que presentaban, qué síntomas presentaban cuando se les subía la presión o qué ellos asociaban. Entonces, el primer síntoma que ellos dijeron era cefalea, como pueden ver acá. Y adicional a eso, se les preguntó por qué es que ellos creían que estaba asociado. Y una de las respuestas, ojo, miren acá, es que fue porque en alguna de sus crisis hipertensivas estuvo presente la cefalea. Y esto fue en un 43.9% de los pacientes que se entrevistó en este estudio. Entonces, si bien es cierto, la cefalea no es causada por la elevación de la presión arterial, esta en muchas ocasiones acompaña a las crisis hipertensivas. ¿Ok? Y esto pueden utilizarlo como para educar a sus pacientes, para que ustedes también lo sepan. Y bueno, va a existir casos en los que ustedes traten a sus pacientes que tienen hipertensión arterial y los pacientes le digan, bueno, yo solo tomo mi pastilla cuando me duele mi cabeza, ¿no? Porque ahí es cuando mi presión está elevada. Pero en realidad, o sea, la hipertensión no le está causando ese dolor de cabeza. Y ustedes podrían explicarlo. Entonces, es una herramienta que les va a servir bastante saber que no hay una asociación entre ambos. Habiendo dicho eso, y ya con los conocimientos que ahorita tienen, ustedes van a pasar al siguiente caso. Entonces, van a tener igual 2 minutos para poder resolverlo. Ya, entonces, antes de nosotros continuar, tuve un mensaje en el chat y me contaron de que el doctor en el caso les dijo de que más bien la cefalea causa una elevación de la presión arterial, ¿ok?
Pero como les digo, en los estudios y incluso está en la bibliografía que estoy poniendo, los estudios muestran que no hay asociación entre la cefalea y la presión arterial. Además del estudio que les decía, en donde se monitorizó la presión arterial y las características de la cefalea, otro estudio que también se mencionaba era uno en el que tenían a pacientes con hipertensión grado 3 y pacientes que no tenían hipertensión, y se vio en cuántos de ellos había la cefalea. Y la incidencia era muchísimo mayor en los pacientes que no tenían hipertensión. Entonces, bueno, como les dije, ahí está la bibliografía y ustedes pueden leerla también. Sería muy interesante que puedan leerlo. Entonces vamos con este caso. Y bueno, la clave, y la mayoría obtuvo la clave, que es realizar una tomografía. Vamos a analizar por qué. Ya. Entonces, tenemos a esta paciente de 58 años que acude a emergencias en la mañana porque sentía adormecimiento en la parte derecha de la cara y del brazo derecho. Le toman un EKG y al no encontrar alteraciones le dan de alta. Ese mismo día en la noche estaba cocinando y de pronto se cae, y cuando su hijo la encuentra nota que tiene dificultad para hablar y presenta debilidad en mi cuerpo derecho, por lo que es traída nuevamente a emergencias. Ya estando allí, se encuentra una presión arterial de 210/120 y una frecuencia cardíaca de 100. Entonces, ¿cuál de las siguientes considera el mejor paso a seguir en el manejo de la paciente? Y la clave es realizar una tomografía. Ok, para comenzar, ustedes están teniendo dos signos bien claros de daño neurológico, que es el adormecimiento en la parte derecha de la cara y el brazo derecho, y la dificultad para hablar, y además la debilidad, bueno, en todo el hemicuerpo derecho, ¿verdad? Pero además, ustedes están ante una crisis porque la presión está en 210/120. Entonces, nosotros ya lo catalogaríamos como una emergencia hipertensiva. ¿Qué tipo de emergencia hipertensiva es este caso? Es un ACV. Entonces, si bien es cierto, vamos a realizar la mayoría de las alternativas que están aquí. Nosotros vamos a realizar una tomografía cuando tenemos un ACV, sí. ¿Por qué? Porque nosotros queremos diferenciar si es que es un ACV isquémico o es un ACV hemorrágico. Queremos ver el tamaño de la lesión, queremos ver dónde está la lesión. Entonces, sí o sí lo vamos a realizar. Vamos a trombolizar. Esto va a depender del tipo de ACV que nosotros tengamos. Entonces, va a depender si es que hay un trombo para nosotros trombolizar. Entonces, hasta el momento nosotros no sabemos, entonces no podemos ir a ciegas sin ni siquiera tener una imagen para ir a trombolizar. ¿Vamos a tomarle la presión? Sí, eso sí lo vamos a hacer. Vamos a monitorizarla, pero en realidad esto no es lo primero que tenemos que hacer ahorita. Vamos a darle un antihipertensivo. Ok. Al igual que trombolizar, darle un antihipertensivo va a depender de muchas cosas y lo vamos a ver más adelante. Realizar un EKG. Sí le vamos a realizar un EKG, al igual que vamos a tomarle la presión, pero lo indispensable ahorita es realizar una tomografía. Entonces, se le realiza la tomografía y no se evidencia signos de sangrado. Ahora, díganme ustedes qué es lo que harían.
Ok, entonces ahorita tenemos las respuestas, ya. Y la mayoría ha marcado que es reducir las cifras de la presión arterial independientemente de la imagen radiológica, ¿ok? Entonces, vamos a aclarar esto porque en este caso la respuesta era la D y nadie la marcó. Entonces, es no dar ningún fármaco que regule la presión arterial. Ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿No? Si tiene una presión tan elevada. Ya, pero vamos a explicarlo. Entonces, si a nosotros nos están dando una tomografía en la que no se evidencia signos de sangrado y nuestros dos principales, o sea, preguntas es, bueno, nuestra principal pregunta es si estamos ante un ACV, nosotros queremos saber si es isquémico o es hemorrágico. Si en la tomografía nos están diciendo que no hay sangrado, entonces significa que estamos ante un ACV isquémico, ¿verdad? Y nuestra presión es de 210/120. Cuando nosotros tenemos un ACV isquémico, lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta en qué situación está la paciente o el paciente. ¿Ok? Si es que nuestra paciente va a necesitar un tratamiento fibrinolítico, nosotros sí tenemos que reducir la presión a ciertos valores, que es 185/120. Y si es que y tenemos que pensar también en los valores de presión. Nosotros vamos a dar tratamiento antihipertensivo si es que nuestros valores de presiones en la presión arterial sistólica es mayor a 220. En este caso, el paciente tenía 210. Entonces, por lo tanto, tú tienes, en este caso, un manejo expectante. ¿Por qué? Porque esta elevación de la presión en un ACV es por una autorregulación. Entonces, lo que busca el cuerpo, la fisiología, el cerebro, es perfundirse, mantener la perfusión. Por lo tanto, si nosotros bajamos rápidamente la presión, lo que va a pasar es que las zonas de penumbra no van a estar perfundidas y por lo tanto van a morir también. Y eso no es lo que se busca. Entonces, si es que nosotros bajamos rápidamente la presión, nosotros estamos hipoperfundiendo ese tejido y eso no es lo que queremos. Entonces, para eso está este cuadrito. Es de una guía que también está en la bibliografía, pero estaba en inglés, así que lo traduje. Y bueno, acá nos hablan sobre el manejo de ACV. En la profilaxis primaria es para los pacientes que tienen hipertensión y que nosotros debemos mantener su presión menor a 140/190. Pero nosotros nos vamos a enfocar en estos dos, que es el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. Entonces, para empezar en el ACV isquémico, que era el que tenía la paciente. Como les dije, nosotros vamos a dar tratamiento solo en dos condiciones. La primera es que el paciente tenga presiones elevadas y se le va a dar tratamiento con alteplase endovenoso. Para ello, debemos bajar cuidadosamente los valores de presión a presión arterial sistólica menor a 185 y presión arterial diastólica era menor a 120, perdón, me confundí. Presión arterial diastólica menor a 110. Entonces, esto tenemos que realizarlo antes de que el tratamiento fibrinolítico se inicie. Y además, como les dije, si es que tenemos una presión arterial sistólica mayor a 220 y o la presión arterial diastólica mayor a 120. O también pueden usar como indicativo la presión arterial media, que sea mayor a 140. Y ojo, el objetivo es reducir la presión arterial no más del 10 al 15% en las primeras 24 horas. Como les dije, nosotros no podemos ser tan agresivos porque la elevación de la presión en un ACV es secundaria a un mecanismo de autorregulación. Entonces, si nosotros, por el otro lado, estamos ante un ACV hemorrágico, nosotros tenemos dos condiciones en las que vamos a tratar a los pacientes. ¿Ok? En los pacientes con presión arterial sistólica entre 150 a 220, que no tengan contraindicación para el tratamiento agudo, o sea, que no exista contraindicación para darle los fármacos, ¿ya?
Y lo que vamos a hacer es disminuir los valores de la presión arterial sistólica a 140. ¿Okay? Como ven, acá solo manejamos la presión arterial sistólica, a diferencia del ACV isquémico, en donde nos guiamos de ambas presiones. Y disminuir la presión arterial sistólica a 140 es seguro. En realidad, no hay estudios que hayan mostrado que... ya, ok. Ahorita voy a responder tu pregunta, ¿sí? Ya. Nosotros, en esta disminución de la presión a 140 no ha demostrado que sea dañino para los pacientes, ¿ok? En realidad es seguro llevar la presión a estos niveles en el caso de tener un ACV hemorrágico, ojo. Y en pacientes que presenten presión arterial sistólica mayor a 220, nosotros podríamos considerar una reducción agresiva con infusión endovenosa continua, en la que podríamos usar la betalol. Entonces, un compañero suyo me preguntó si no podríamos usar la betalol en el caso de... Me imagino que es en el caso que les presenté, ¿verdad? Pero como les dije, lo que utilizamos, lo que buscamos nosotros es que el tejido esté perfundido. Entonces, si nosotros bajamos los niveles de presión, nosotros no estamos permitiendo esa autorregulación y por lo tanto estamos alterando esa perfusión. Y lo que hacemos es, como les dije, guiarnos de estos valores. Si es que la presión arterial sistólica es mayor a 220 y la presión arterial diastólica es mayor a 120, o si es que le vamos a realizar tratamiento con alteplasa. Ahora, ¿por qué en esta paciente nosotros no le vamos a hacer tratamiento fibrinolítico? Porque nosotros en la tomografía no nos han mencionado que hayan observado signos de coágulos, no nos mencionan nada. Cuando ustedes en una tomografía no les mencionan que aparece y ustedes tienen una clínica sugerente, podrían aparecer en una tomografía lesiones subcorticales, que son lesiones pequeñísimas de 10 a 20 milímetros, y o podría ser una tomografía normal. Y ustedes dirían que, pero entonces, ¿qué es lo que tiene la paciente? Su paciente está teniendo un ACV isquémico de tipo lacunar, ¿ok? Que son lesiones muy pequeñísimas. En este caso, si es que estamos ante un ACV isquémico lacunar, podría ser por la clínica que presenta la paciente, podría estar ubicada la lesión en la cápsula interna. Entonces, como su compañero mencionó, si es que le podemos dar la betalol, de hecho, si es que esa paciente hubiera tenido la presión, no sé, arterial sistólica de 230, nosotros sí le hubiéramos dado tratamiento antihipertensivo, que en este caso, como ven en este cuadro, las emergencias hipertensivas neurológicas son la encefalopatía hipertensiva, ictus isquémico en fase aguda, hemorragia intracraneal en fase aguda. Y los fármacos que nosotros utilizamos son la betalol o nitroprusiato sódico. Entonces, cuando nosotros vamos a elegir uno u otro, es lo siguiente. ¿Sí o no que estos valores se los tienen que acordar? 220, 120. Cuando ustedes tienen las presiones, cuando la presión es mayor a 220, nosotros preferimos usar la betalol. Y si es que su presión arterial diastólica es mayor a 120, pero menor a 140, igual siguen prefiriendo usar la betalol. Pero en los casos en los que su presión arterial diastólica sea mayor a 140, ustedes van a preferir usar nitroprusiato sódico. Y como ven en esta tabla, estos son los valores en los que se utilizan, en los que se administran estos fármacos. El nitroprusiato sódico de 0.25 a 10 microgramos por kilogramo por minuto en perfusión continua. Y el betalol en bolos de 20 miligramos por minuto cada 10 minutos hasta 80 miligramos o 2 miligramos por minuto en perfusión si es que lo hacemos endovenoso.
Y las indicaciones, como ven, ambos son en la mayoría de emergencias hipertensivas, pero ambos tienen contraindicaciones. Si tu emergencia hipertensiva es una insuficiencia cardíaca, tú no le vas a dar la betalol, vas a preferir otro, quizás nitroglicerina. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna duda, me la escriben. Si no están de acuerdo, igual me lo dicen. Ahora pasamos al caso 3. Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya, esta es la pregunta. Listo. Entonces, acá les voy a dar 1 minuto, porque está bien cortito. Ok, la mayoría ha obtenido la respuesta correcta, que en este caso era realizarle un fondo de ojo. Entonces vamos a analizar. Ya, esos son los resultados. Como les digo, la mayoría ha marcado el fondo de ojo y vamos a analizar resultado por resultado, o sea, alternativa por alternativa, perdón. Ya. Entonces, lo primero que nos tiene que llamar la atención en este caso es que el paciente es un paciente relativamente joven, porque tiene 31 años, y que ha perdido bruscamente la visión, ¿ok? Entonces, nosotros, ante esta situación, nosotros pediríamos una tomografía si es que nosotros evidenciáramos signos o síntomas de lesión neurológica, pero en el caso todavía no se nos dice. Entonces no sabemos si es que sería una buena opción o no. Se nos dice que hay una pérdida brusca de la visión, por ende lo que nos llamaría la atención o lo que deberíamos hacer es un fondo de ojo. Explorar la agudeza visual, sí, o sea, sí está dentro de lo que vamos a hacer, pero no es imprescindible en este caso. Lo más importante que deberíamos hacer es tomar el fondo de ojo. Y el hemograma va a ser parte de tu estudio analítico cuando tú quieras buscar si es que tu paciente tiene algún otro tipo de daño. Pero en este caso, como les digo, lo más importante era el fondo del ojo. Ahora, este es el examen físico del paciente y sus exámenes de laboratorio. Tiene una presión arterial de 220 y 130. La agudeza visual, movimiento de manos en ojo derecho y 6 de 5 en ojo izquierdo. El fondo de ojo, en ambos ojos hay hemorragias retinianas en llama y borramiento de papila. Y el resto del examen es no contributorio. Como ven, en el examen no había signos neurológicos, por lo que no ameritaba pedir una tomografía. Y en los exámenes de laboratorio, creatinina en 5 miligramos por decilitro, proteinuria de 3 cruces y en el hemograma se encontró anemia leve, normocítica y normocrómica. Entonces, con todo esto, ¿qué diagnóstico plantean? Escríbanmelo, díganmelo como quieran. Ya, muy bien. Retinopatía hipertensiva. Muy bien. Ya.
Vamos, nadie más se anima. Vamos, vamos. Ustedes pueden. Tranquilos, si se equivocan no hay problema. Ahorita los vamos a saber qué es lo que tenía el paciente. Ya. Entonces, ustedes están planteando una retinopatía hipertensiva y eso está muy bien. El diagnóstico que se orienta es una retinopatía hipertensiva, pero lo importante acá era sacar que era una emergencia hipertensiva secundaria de insuficiencia renal. Ustedes estaban centrados en el ojo, ¿ok? Muy bien, muy bien. Ya, pero ya están mandando sus mensajes luego de que ya había mandado el diagnóstico. Vivos son, ya. Entonces, tienen que prestarle atención a los exámenes de laboratorio. Si bien es cierto, cuando nosotros tenemos en el examen físico nosotros no podemos en realidad ver la función renal. Por ende, los exámenes de laboratorio son complementarios a nuestra exploración y nos van a ayudar a nosotros ver si es que hay presencia de daño en órgano diana. Entonces, como vemos acá, hay proteinuria y una creatinina elevadísima. Valor normal es hasta 1.2. Entonces, el diagnóstico que planteamos es una emergencia hipertensiva porque estamos viendo tanto daño en la retina, estamos viendo además daño a nivel renal. Entonces, secundaria insuficiencia renal por la elevación de la creatinina y la proteinuria. Al final, en este caso, se planteó el diagnóstico de retinopatía hipertensiva secundaria además de emergencia hipertensiva secundaria e insuficiencia renal, y por el hecho de que el paciente era joven, porque llamaba la atención de que era joven y está teniendo una crisis hipertensiva cuando no presentaba comorbilidades, entonces lo que se hizo es sacarle una ecografía a los riñones y se vio que estaban de tamaño más pequeño y al final se hizo una sospecha de nefropatía por IgA. Exacto, hipertensión secundaria. En realidad era eso, ¿no? Entonces, con todo eso, ahora sí podemos pasar a la siguiente pregunta, que es, luego de haber planteado el diagnóstico, estaba mal escrito, es el diagnóstico, perdónenme. Ahora debe decidir el manejo de la crisis hipertensiva. Entonces, ¿qué tratamiento es el que usted plantea? Ya está. Tienen 1 minuto para marcar. Les aviso que los valores que están ahí, o sea, sí son los correctos, no es que les estoy floreando con los valores de administración, con las dosis, perdón. Son las correctas para cada fármaco. Ok, muy bien. Ya. Hemos tenido una gama de respuestas acá. Entonces vamos a ver cada una de las alternativas. En realidad la respuesta, habían 2 respuestas para hacerles honesta. Y es que podía ser tanto la betalol como nitroprusiato.
pero por el riesgo de intoxicación por tiocianatos que nos da el nitroprusiato, se prefiere el abetalol, pero igual es una muy buena opción también. Así que los que marcaron nitroprusiato también estaban bien. Ahora, como les dije, espérense, ya, como les dije, esa era la respuesta y ya les expliqué por qué, pero esa también era una muy buena opción también. Entonces vamos a ver que dependiendo, como les dije en un inicio, dependiendo de la emergencia hipertensiva en la que nosotros nos encontremos, nosotros vamos a elegir uno u otro fármaco. Entonces, en las neurológicas se prefiere la betalol o nitroprusiato. En las cardiovasculares, dependiendo de la emergencia en la que nos encontremos. Si estamos ante un Zika, nitroglicerina. Si estamos ante un edema agudo de pulmón, vamos a darle diuréticos más nitroprusiato o nitroglicerina. Si estamos ante una disección aórtica aguda, vamos a dar nitroprusiato sódico más labetalol o esmolol. Y en las otras, que acá está la insuficiencia renal aguda que presentaba el paciente, nosotros damos labetalol, nicardipino o nitroprusiato sódico. Y bueno, ahí están las demás que en este caso no las estamos tratando en esta discusión. Pero son muy interesantes y sería muy importante también que sepan, al menos de las neurológicas, las cardiovasculares y bueno, la insuficiencia renal aguda. Entonces, como les dije, estas son las dosis de los fármacos y las dosis en las que les mencioné en las preguntas sí eran las que estaban en esta tabla. Entonces, era la cuestión de saber qué fármaco es el más apropiado para cierta condición de emergencia, ¿no? Como ya les estaba hablando. Ahora, con todo eso vamos a pasar al último caso, ¿ok? Ese es el último caso y con eso me dicen adiós. Y yo sé que ustedes van a responderlo muy bien, así que vamos, tienen 2 minutos. Ya, entonces la mayoría ha marcado que es una urgencia hipertensiva y bueno, luego han marcado no puedo determinar todavía y emergencia hipertensiva. Ok. Supongo que la persona que marcó que esto podía ser una emergencia hipertensiva le llamó la atención el hecho de que la paciente se encuentre, que tenga palpitaciones, que
y esté nerviosa, ¿ok? Pero en realidad esto no es una emergencia hipertensiva porque al examen la paciente no presenta signos ni síntomas de órganos diana. En realidad el hecho de que la paciente esté ansiosa, que tenga palpitaciones, que se encuentre muy nerviosa, son síntomas que no están asociados a ninguno de estos órganos que habíamos presentado, ¿no? Que son corazón, ojo, riñones y cerebro. Entonces, no es una emergencia hipertensiva. Pero nosotros no hemos realizado los exámenes todavía. Podría ser que tenga la creatinina elevada. Ahí sí sería una emergencia hipertensiva, ¿verdad? Podría ser que fue una mala toma de la presión. Todavía no hemos constatado el hecho de que su presión, los valores de presión que tenemos ahorita. Así que tampoco podemos decir eso. Podemos decir que es una urgencia hipertensiva, hasta el momento no. Como les dije, todavía faltan los exámenes. Entonces, la respuesta era no puedo determinar todavía. Entonces, para eso, yo quiero que ustedes determinen cuál de todas es. Oye, ya. Entonces, ese es el examen físico de la paciente y vamos a resaltar lo más importante que vemos en todo este examen de acá. En realidad era un examen que en realidad en su mayoría no contributorio, pero de lo que estamos viendo acá, la paciente se encontraba agitada, la presión arterial era de 180/100. Recordar que en un inicio la presión era 213/111. Se encontraba palidez mucocutánea y había un discreto temblor fino bilateral distal no intencional, que era en las piernas, o sea, sus piernas como que estaban temblando. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros estamos ante una presión de 180/100, ¿ya? No es mayor a 180, es igual a 180. Entonces, y no estamos viendo hasta el momento alteración en un órgano diano. Nosotros hasta el momento todavía no podríamos decir nada, ¿ya? Entonces, necesitamos exámenes complementarios. ¿Qué exámenes pedirían? Dígamelo. Podría ser un hemograma. ¿Ya? ¿Qué otro examen? Todos los exámenes que se les ocurran. Pueden hacérmelos ahorita. Todos. Ya, muy bien. Ya. Entonces, de todos los exámenes que ustedes han pedido, en realidad son los que sí se piden, porque, porque nosotros, exacto, muy bien, chicos. Ya. Ahora vamos a ver los resultados de esos exámenes que han pedido, porque todos los exámenes que pidieron se realizaron. Y aquí los tenemos. En el electrocardiograma estaba rítmico, eje y derivaciones sin alteraciones, morfología de ondas conservado, analítica sanguínea, el hemograma, estaban la bioquímica en perfil hepático, renal, enzimas cardíacas, todo dentro de lo normal, y los análisis de orina sin hallazgos patológicos. Entonces, luego de tener ya los exámenes complementarios, de haber hecho el examen físico, de haber hecho tu buena anamnesis, ¿qué diagnóstico plantean ahorita? Ya escríbanlo. Así, sin miedo, ustedes pueden. Ya. Ya. Ya.
Muy bien, ya. Entonces, algunos de ustedes se han llegado al correcto diagnóstico en este caso, y entonces eh, vamos a darlo a conocer el diagnóstico para que todos lo sepan. El diagnóstico era, con todos estos datos, el diagnóstico que se plantea es una pseudocrisis. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que nosotros estamos ante una pseudocrisis en este caso? Porque la paciente está presentando un cuadro de ansiedad. Entonces, es un... Los cuadros, o sea, la pseudocrisis se van a dar eh, por cuadros como este, como en la paciente que presenta ansiedad. Ahorita lo voy a explicar más, pero primero vamos a hacer el pool, porque quiero que me digan cuál es la respuesta para el tratamiento. Entonces, ya, tienen un minuto. Ya. Ya, entonces la mayoría ha marcado la respuesta, que era diazepam. Y espérate, creo que les mostré las respuestas, ¿verdad? Ya. Entonces la respuesta era diazepam. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, no me di cuenta que se veía la clave, lo siento. Ya, ya, entonces el flujograma que está acá es el flujograma de manejo para cuando ustedes tienen una elevación de la presión arterial. Entonces, si ustedes tienen una presión arterial sistólica mayor a 180, una presión arterial diastólica mayor a 120, que son los valores que estamos manejando, entonces nosotros tenemos que hacernos nuestra pregunta así crucial, es que si la paciente o el paciente presenta signos y síntomas de gravedad, o sea, de lesión de órgano diano, ¿okay? De órgano blanco. Si la respuesta es sí, luego de haber hecho tus exámenes y todo, estás ante una emergencia hipertensiva. Si tu respuesta es no, se le hace reposo de 30 minutos y se evalúa la presión otra vez, como les había mencionado en un inicio. Si la presión es menor a 180, menor o igual a 180 y menor o igual a 120, estamos ante una pseudocrisis. Y recordar que los valores de presión de la paciente eran 180, 111. Literal, estaba acá. La presión arterial sistólica mayor a 180 o presión arterial diastólica mayor a 120 nos indica una urgencia hipertensiva. Entonces, en este caso, si nosotros notamos que el paciente tiene un síndrome hiperadrenérgico, nosotros tenemos que dar tratamiento específico. Los síndromes hiperadrenérgicos, que era lo que les estaba mencionando, que era lo que va a generar la pseudocrisis también, o sea, una crisis de pánico, por ejemplo, te va a dar un síndrome hiperadrenérgico. Entonces, vas a generar una elevación de la presión. Entonces, ahí lo que tú tienes que hacer es tratamiento específico de lo que está generando este síndrome hiperadrenérgico.
ciertos fármacos también pueden generarte este síndrome hiperadrenérgico, por lo tanto una crisis. Ahora, se le da tratamiento específico y luego se hace reposo de 1 a 2 horas y se reevalúa la presión. Y dependiendo de eso, nosotros podríamos derivar, si es que estamos en un centro de primer nivel, por ejemplo, lo derivamos. ¿Okay? Y en una pseudocrisis, que era el caso de la paciente, el control y estudio ambulatorio por su médico de familia. Pero nosotros vamos a ir más allá, ¿ok? Nosotros no solo nos vamos a quedar con este cuadro que es un poquito vago porque no nos dice qué más hacer. Entonces, esto de acá es sacado de una guía de medicina familiar. Entonces, los valores que están aquí, como les digo, son muy variados, pero nosotros actualmente, nosotros tomamos los valores de mayor a 180 y mayor a 120. ¿Ok? Entonces, siguiendo esto, este lado de acá es el lado de la emergencia hipertensiva, que ya lo hemos visto durante toda la discusión de los casos, perdón. Entonces, cuando nosotros tenemos a un asintomático o un paciente en el que no encontramos signos de gravedad, nosotros tenemos que comprobar la presión arterial y descartar la pseudocrisis. La vamos a descartar la pseudocrisis precisamente comprobando los valores de la presión arterial. Y nosotros tenemos que darle reposo en un lugar tranquilo y valorar la sedación oral con diazepam. Entonces, ¿por qué es que en este caso nosotros teníamos que darle diazepam? Porque la paciente se encontraba ansiosa, estaba taquicárdica, estaba taquineica. Entonces, lo adecuado no sería decirle, bueno, señora, vaya a su casa, usted no tiene una emergencia, no tiene una urgencia, es una pseudocrisis, vaya a su casa. Entonces, no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque ella está teniendo un síndrome hiperadrenérgico. Por lo tanto, si es que la ansiedad persiste, los valores de presión van a aumentar. Entonces, lo que se tendría que hacer es darle diazepam. Ahora, respecto a lo siguiente, si es que nosotros nos encontramos ante una urgencia hipertensiva, que no les he presentado un caso de eso, pero en esta parte del flujograma se nos muestra. Si nosotros estamos ante una urgencia hipertensiva, nosotros tenemos que valorar si es que el paciente ya recibía tratamiento antihipertensivo. ¿Por qué? Porque uno de los causantes de este síndrome hiperadrenérgico es también el hecho de que un paciente que usualmente toma su tratamiento antihipertensivo lo deja de tomar, quizás por una semana, y esto también genera un síndrome hiperadrenérgico que puede hacer una urgencia hipertensiva porque va a elevar la presión, pero no va a presentar signos de lesión de órgano diana. Entonces, si es que el paciente recibía tratamiento, lo que tenemos que hacer es revisar pauta terapéutica y valorar el cumplimiento, como les decía. O sea, realmente preguntarle al paciente si dejó de tomar su medicación. Y luego se hace control ambulatorio en 24 horas. Si el paciente no recibía tratamiento, es decir, era un paciente que no fue diagnosticado con hipertensión, lo que se hace es darle captopril 25 a 50 miligramos vía oral. Y si es que no lo tolera, se le da atenolol en 50 miligramos vía oral. Entonces, luego de eso, nosotros vemos al paciente en 1 a 2 horas y vemos si es que la presión ha disminuido o si no. Si es que la presión ha disminuido, nosotros hacemos control ambulatorio en 24 horas. Y si es que no, bueno, se tiene que derivar al paciente. ¿Ok? Entonces, las conclusiones. Esas son las pequeñas conclusiones que yo pude sacar sin ponerles valores ni datos específicos. Más que nada son los conceptos que quería que se lleven. Pero imagino que ustedes han podido sacar muchas más conclusiones que yo. Entonces, ante una elevación aguda de la presión arterial, debemos determinar si hay o no lesión de órgano diana. Es lo principal. ¿Por qué? Porque esto nos va a determinar nuestro manejo, tanto si es que es una emergencia, si es que es una urgencia, si es que es una pseudocrisis. La elevación de la presión arterial no genera cefalea, pero es un síntoma que generalmente acompaña las crisis hipertensivas.
Por ende, nosotros tenemos que discernir si es que estamos ante una cefalea tensional o si es una cefalea por una hipertensión endocraniana. En los ACV, el manejo es dependiente del tipo de ACV y de los valores de la presión arterial. Como vimos, va a ser muy diferente el manejo de un ACV isquémico de un ACV hemorrágico y van a diferenciarse en los valores de presión arterial. Como habíamos visto en el ACV isquémico, nosotros damos tratamiento a partir de una presión de 220 en la presión arterial sistólica. A diferencia de la presión, a diferencia de un ACV hemorrágico que nosotros damos ante una presión sistólica de 185. Entonces, la siguiente es, existe una gama de fármacos que podemos utilizar para el manejo de las crisis hipertensivas y la elección de uno u otro va a depender de ante qué crisis nos encontramos y las contraindicaciones de cada fármaco. ¿Ok? Como habíamos visto, por ejemplo, el labetalol no se utilizaba en aquellas emergencias que son de, por ejemplo, un Zika. No utilizas labetalol en ese caso, utilizas nitroglicerina. En una pseudocrisis debemos tratar la causa de la elevación de la presión arterial, como en este caso, si es que en el de la paciente, si es que estaba teniendo una crisis de pánico, una crisis de ansiedad, nosotros teníamos que tratar la ansiedad para que los valores de presión pudieran disminuir. Entonces, esta es la bibliografía la que he utilizado para los casos, para la información que les he brindado esta tarde. Y esta es la encuesta que, por favor, les pido que la llenen porque, o sea, en realidad eso nos ayuda bastante a nosotros. No es por nada, pero de verdad nos ayuda. Entonces, les voy a pasar el link por el chat para que también lo tengan. A ver. Y perdóname porque, soy un poquito nueva en esto del Zoom. Ya. Y ya está. En teoría, ya les debió llegar el link al chat. Y bueno, eso sería todo conmigo hoy. La verdad que gracias. No sé si tengan alguna duda ahorita. Si la tienen, gustosamente se las respondo. Ya, gracias chicos, gracias. La verdad es que si es que existiera alguna duda, me la pueden hacer llegar también a mi correo. Si es que no hay dudas, creo que ha terminado los casos de este tema. Y tienen un caso más tarde a las 9, así que bueno. Éxitos chicos, gracias de verdad.